de las distintas dependencias, comunidad que nos escucha y nos ve, damos inicio entonces a esta sesión correspondiente al 12 de mayo de 2025. Tan amable señor secretario, llamamos a lista para ubicar el coro. Acevedo Giraldo Diomedes Dionisio. Presente. Aristizábal John Edier. Presente. Franco Muñoz Luis Alberto. Presente. García Ospina Diego Fernando. Giraldo Montoya Germán Albeiro. Presente. Gutiérrez Mejía Belior Minzu. Presente. Gutiérrez Narciso Gustavo. Presente. Herrera Cardona Víctor Raúl. Presente. López Ospina Albeiro. Presente. Montes Sánchez Leonel. Presente. Ospina Quintero Carlos Andrés. Presente. Patiño Daniel Felipe. Presente. Valencia López José Augusto. Presente. Hay quórum, señor presidente. Habiendo coro, continuamos. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno de Pensilvania. Cuarto, intervención, coordinadora de equipos básicos S, Hospital Local San Juan de Dios, Angie Paola Domínguez Agudelo. Quinto, comunicaciones, proposiciones y varios. Sexto, cierre de la sesión y convocatoria para la próxima. Consideración, el orden del día, se abre la discusión, se va a cerrar, se cierra la prueba. Tercero, himno de Pensilvania. Pensilvania, al nombrarte mis labios, de tu amor se enardece la llama, pues tu nombre es hechizo que inflama, de placer y de amor juvenil. Si nos brindas glorioso pasado, de trabajo, de paz y ventura, la virtud de tus hijos augura un risueño y feliz porvenir. Salve tierra donosa y fecunda, de riqueza, de honor y esplendores. Salve nido de sueños y flores, de placeres, encanto y amor. A ti canta mi pecho inflamado, de fervor, entusiasmo y orgullo, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción, y te ofrenda cual místico arroyo. Continuamos. Cuarto, intervención, coordinadora de equipos básicos S, Hospital Local San Juan de Dios, Angie Paola Domínguez Agudelo. Bueno, honorables concejales, comunidad que nos escucha y nos ve, se encuentran con nosotros la coordinadora de equipos básicos, Angie Paola Domínguez, y compañía, que nos van a hacer una exposición sobre cómo funcionan los equipos básicos y cuál ha sido su trayectoria para el municipio. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Angie Paola Domínguez, soy la actual coordinadora de los equipos básicos de salud del Hospital San Juan de Dios de Pensilvania. Como ya lo mencionaban, entonces vamos a dar pues como una introducción y un despliegue de cómo ha funcionado la estrategia dentro de nuestro municipio, tanto en la cabecera municipal como en los diferentes corregimientos y sus veredas. Entonces acá presentamos socialización, estrategia, equipos básicos en salud. Como primer punto vamos a desarrollar como la parte financiera, cómo están designados los recursos dependiendo a cada profesional, y a partir de ello vamos a hacer como la operatividad de los equipos básicos, teniendo presente que ya hemos tenido una primera fase y ahora nos encontramos en una segunda fase. Entonces vamos a dar continuidad.
Contextualización, proyecto 1033 de 2024. Esta resolución se desarrolló a partir del julio del año pasado, en el que se desarrolló la primera fase de los equipos rurales en los corregimientos de Pueblo Nuevo, Arboleda, San Daniel, Bolivia y La Rioja. Y el Ministerio y la Territorial nos envían ya como un anexo financiero donde están la designación de los recursos y cómo se desempeña cada uno dependiendo del profesional. Entonces acá se parte de que la incorporación de los recursos empieza por un acto administrativo de la incorporación de los recursos a su presupuesto. Para esta resolución 1033 nos designaron un presupuesto de 2.135.844.750 pesos. Todo está pues como aprobado a partir del acuerdo de junta, el valor incorporado. Y acá ya nos desempeñamos pues en lo que son los costos indirectos. ¿Qué son los costos indirectos? Viene siendo todo lo de papelería, lo del apoyo administrativo y demás que les sean necesarios. Entonces, para esto se designó un total de 235.200.000. Para esta fase de 1033 nos designaron transporte por una totalidad de 210 millones de pesos, el cual fue distribuido mes a mes por una totalidad de 10.500.000. El valor de dispositivos médicos nos dieron una cantidad de 31.130.000 pesos, que para cada equipo se designó 230.920 pesos. ¿Cuántos fueron los equipos? Fueron 5 equipos básicos que ya les mencioné anteriormente. El valor comprometido a la fecha fueron pues los contratos firmados que se desempeñaron principalmente en profesional de enfermería, auxiliares de enfermería, líderes comunitarios, médicos, psicólogo. Y para ello se designó una totalidad, se comprometió la totalidad de 1.387.880.331 pesos. Los reintegros, pues como bien es sabido, se debe hacer como el pago de los reintegros. Estos fueron asignados de manera efectiva a la entidad correspondiente y se reintegró una totalidad de 6.413.450 pesos. Entonces, a partir de ello, como se comprometió un valor de 1.387.880.331 pesos, sobraron unos recursos de 747.964.419. ¿Esos recursos para qué fueron designados? Esos recursos fueron designados para la continuidad de esa fase que se desempeñó o se desarrolló en los 3 primeros meses del año corriente, es decir, del 2025. Entonces, en eso se designaron pues como esos recursos, porque pues como es bien sabido, el Ministerio de Salud no permite pues como devolver dinero, sino que ese dinero se siga pues como incorporando. Entonces se decidió pues como ampliar esa fase. Entonces acá se designó para el talento humano la totalidad de 538.286.667 pesos. Dispositivos médicos, una totalidad de 4.649.750 pesos, y para transporte se designaron una totalidad de 157.500.000 pesos. Entonces, a partir de ello, entonces empezaron pues como a funcionar esos 3 primeros meses con ese valor restante, y aún así nos sobraron pues como recursos. ¿Cuánto fue el sobrante? Fueron 8.472.683 pesos. Como les mencionaba anteriormente, pues al ministerio la idea no es devolverles pues como ese valor, sino que se sigue incorporando. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se pasó la propuesta de que se hiciera un barrido para la aplicación de fiebre amarilla, más específicamente en los límites con Tolima. ¿Por qué se decidió pues como desarrollar este barrido de fiebre amarilla en estos lugares? Porque son los lugares que tienen como mayor riesgo a contraer la fiebre amarilla por la calidez de su clima. Entonces acá está pues como el acta donde se dice que esos 8 millones que sobraron se iban a designar al barrido de fiebre amarilla. No sé si hay más grande. Bueno, entonces acá dice que efectivamente, entonces a partir de la resolución 1033, entonces se contrataron a 2 auxiliares de enfermería para que hicieran ese barrido, y ese barrido ya finalizó el mes pasado. Entonces ahí ya está pues como claro cómo fueron designados los recursos.
Me permito además enseñarles los anexos financieros que el ministerio nos envía, ya discriminando cuál es la cantidad designada para cada profesional, cuánto es que se le va a pagar y cuánto requiere cada equipo básico. Entonces, acá está el anexo financiero enviado desde el Ministerio de Salud, en el que dice que nos designan una totalidad de 280.925.000 pesos para un total de 5 meses. Esta resolución o esta incorporación del recurso, ¿para qué fue designado? Para un equipo básico que operó. Ya no. Ay, ve. Listo, muchas gracias, qué pena. Entonces, como les mencionaba anteriormente, se designaron una totalidad de 180.925.000 pesos para un equipo básico por 5 meses que operó o está operando en la región. Pues que se iban a designar para talento humano una totalidad de 41 millones, para transporte 10.545.000 pesos, que eso sumándolo sería una totalidad de 51.545.872, y que para los costos indirectos se saca de esa totalidad del presupuesto un 9%, que daría la totalidad de 23.195.000 pesos. Entonces, a partir de ello, se dice que acá el ministerio nos dice que debemos de contratar a 4 auxiliares de enfermería, cada una pues un pago de 3 millones mensual, una profesional de enfermería que su pago es 8 millones, médico 11 millones, psicólogo 6 millones, promotor o gestor comunitario fueran 2 millones. Acá es importante aclarar que estos promotores o gestores comunitarios fueron elegidos pues como por las mismas juntas de acción comunal en la concertación con ellos mismos. Bueno, acá nos dicen que sumando todo esto, estos valores nos va a dar una totalidad de 41 millones de pesos, que sería para lo del talento humano. Acá tenemos para transporte 10.545.000, el total de costos directos 51.545.000 y costos indirectos, que es el 9%, la totalidad de 4.639.000 pesos. Eso es para el equipo básico que está operando en La Rioja. Acá nos designan una totalidad de 898.960.000 pesos, que es para el resto de 4 equipos básicos que vendrían siendo Arboleda, Pueblo Nuevo, San Daniel y Bolivia, que esos equipos básicos nos dicen que deben operar por 4 meses. Igual manera nos envían lo que es el talento humano, cuántos nos van a designar o cómo lo debemos pues como ejecutar, y para costos indirectos. De igual manera acá nos relacionan cuántos profesionales de enfermería, cuántos profesionales de enfermería, médico, psicólogo, promotor o líder comunitario, también están relacionados por perfil, cuánto es que se les está pagando por mes. Y acá tenemos que una ampliación para lo que es la 1397, que es para una segunda fase de los equipos básicos urbanos, que como es bien sabido ellos ya han operado 3 meses, pero entonces nos dieron una ampliación para ejecutar otros 4 meses, porque pues el Ministerio de Salud nos dice que los equipos básicos en cada territorio deben operar al menos 7 meses, entonces por eso se hace esa ampliación. Que serían 2 equipos básicos urbanos por una totalidad de 181.650.000 y que también nos relacionan cuántos meses y cuáles son los profesionales que deben de estar allí a cargo de estos equipos básicos. En esta nos designan un auxiliar de enfermería, que son 3, profesional de enfermería 1, médico y psicólogo, 0,5 y 0,5 a partir del médico y psicólogo. ¿A qué hace referencia? Que el médico y el psicólogo es compartido para los 2 equipos. A diferencia de los equipos básicos rurales, cada equipo tiene pues su profesional de medicina y su profesional de psicología. Acá en la fase de urbanos no nos permiten pues como tener médico por equipo, sino que estos 2 se deben de como organizar para dar cumplimiento a estos 2 equipos. Nos designan acá para transporte el total de costos directos y los costos indirectos, que en este caso sería un 5%, equivalente a 1.081.000 pesos 250.
Bueno, después de ya mostrarles esta parte, me permito ya a pasar a la parte operativa de cada equipo básico. Me parece importante pues que desintegrar cada equipo. Si bien son complementarios, es importante dar conocimiento de cuáles son los objetivos de cada equipo básico y cuáles son los alcances que se han tenido a la fecha. Entonces acá me permito mencionar que actualmente operan 7 equipos dentro del municipio, 2 en la cabecera municipal y 5 en los corregimientos ya mencionados anteriormente. Es importante aclarar que cada equipo básico de la fase rural, tanto en el centro poblado como en las veredas que lo componen. Entonces acá ya voy a desintegrar cada resolución para dar pues como claridades de cuáles han sido los alcances. Entonces acá tenemos a partir del anexo financiero que les mencioné anteriormente, entonces cuál es el presupuesto, qué es lo que se ha comprometido y cuánto queda por ejecutar. Entonces acá nos dice que nos asignaron una totalidad de 174.987.900 pesos, que a la fecha se ejecutó 127.000 millones de pesos y queda por ejecutar 14 millones de pesos. En dispositivos médicos nos designaron una totalidad de 14.337.900 pesos y se han ejecutado 14.266.000. 14.266.612. Y nos queda por ejecutar 71.288. En transporte nos designaron 12 millones, y acá no se ejecutó. ¿Por qué no se ejecutó? Porque en la parte urbana pues no se vio la necesidad de ejecutar ese recurso en transporte, porque pues los barrios quedan pues relativamente muy cerca y pues como que no se priorizaba ese transporte en la fase urbana. Entonces ese nos queda por ejecutar los 12 millones. En costos indirectos tenemos que nos designaron 7.650.000, se ejecutaron 7.645.000 y nos quedan por ejecutar 5.000 pesos. Entonces acá tenemos que nos quedan por ejecutar, haciendo la sumatoria pues de estos ingresos, nos queda por ejecutar 26.076.288. Entonces, acá, ¿cuál es la propuesta que se va a pasar? Porque, como les menciono nuevamente, la idea no es devolver recursos al ministerio, sino que se puedan volver a ejecutar. Entonces, ¿qué se está proponiendo? A petición de la misma comunidad, contratar profesionales complementarios, como lo es fisioterapeuta y odontóloga, porque pues han visto la necesidad como esos que se han encontrado a partir de la caracterización, que hay muchas personas que cuentan con discapacidad y que es importante pues como darles esa prioridad. Y a partir de ello, pues que muchas veces los odontólogos que están instalados dentro del hospital no van pues como con la cobertura total de la población, entonces es por ello la importancia de contratar como un odontólogo y entonces estamos como a la espera de si nos aprueban para empezar a ejecutar ese dinero que nos restó. Entonces acá tenemos como objetivo de la 1397, que es implementar esa primera fase que está orientada a la caracterización. Como les mencionaba anteriormente, cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales, lo cual permite que la estrategia se ejecute de manera correcta y efectiva, siempre priorizando la prevención y promoción de la salud de nuestros ciudadanos. Entonces, ya contamos que cada equipo está contando con 2 auxiliares de enfermería, una profesional de enfermería. En el territorio 6 estamos contando con 3 auxiliares de enfermería y un profesional de enfermería. Y acá los profesionales compartidos está la médico, la fisioterapeuta y la psicóloga. Para esta primera fase nos dieron esa posibilidad pues de implementarlo de fisioterapia, pero para la segunda fase, que es para seguir implementando ese recurso y la ampliación que nos dieron, no nos permitieron tener ya fisioterapeuta. Por ello la importancia de que para esta segunda fase pues nos vuelvan pues como a incorporar esa fisioterapeuta. El psicólogo y 2 gestoras comunitarias que también fueron elegidas pues como en concertación con las juntas de acción comunal. Acá tenemos discriminados los territorios y sus microterritorios. Además de ello, estamos poniendo acá cuáles son los barrios por cada microterritorio, cuánta es la meta de caracterización. Entonces acá tenemos todos los barrios que cuenta nuestro municipio. Ya acá vamos a hablar a partir de cuáles fueron los alcances que tuvo
Resolución 1397 en la zona urbana. Entonces acá tenemos que se caracterizaron a la fecha una totalidad de 701 familias y de una totalidad de 1.786 personas caracterizadas. Aquí es importante comentar que si bien la meta era 2.400 familias para caracterizar, pues no se logró esa meta a la fecha, porque como bien es sabido, dentro de nuestro municipio las personas manejan una dinámica totalmente diferente a la que manejan en el campo. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas de estas personas no se encontraban en casa por estar laborando, muchas veces se encontraban en la noche, pero pues ya era incómodo de pronto llegar a estas zonas o a estos hogares en la noche que ya llegan a descansar. Entonces lo que se empezó a implementar fue llegar como a los lugares de trabajo de estas personas para empezar como a dar cumplimiento a esos indicadores y a esas metas que se estaban proponiendo. Sin embargo, pues a la fecha no se logró y se espera que para la segunda fase que se va a empezar a implementar de estos equipos básicos urbanos se complementen este límite o esta meta de caracterizaciones y a partir de ello pues también dar cumplimiento a las diferentes intervenciones que se están proponiendo. Entonces acá vamos a mencionar que en el territorio 6 se logró caracterizar en su totalidad el barrio San Francisco, Entrada Piamonte, Chiquinquirá Matadero, Ecobetania, El Dorado, Obrero y La Plazuela. Esos están completos y María nos está caracterizando, pues ya sería como seguir caracterizándolo ya en esta segunda fase que va a iniciar. Y en el territorio 7 se caracterizó en su totalidad las travesías, Arenera, Boyacá, Robledales, Politécnico y Boriticá. Lo que es San Vicente se está pues caracterizando, quedó como incompleto la caracterización. Acá les muestro pues como cuál es el proceso que se implementa durante la caracterización. Allí los profesionales hacen lo que es el mapeo y la cartografía. Eso queda documentado en un informe general donde se especifican cuáles fueron las oportunidades, debilidades, fortalezas y demás de esta caracterización y se hace como la cartografía o el dibujito de cómo fue que encontraron el barrio, cuántas casas habitadas, cuántas casas deshabitadas y demás que les sea necesario. Además de ello, también los profesionales en su recorrido toman nota de cuáles son los líderes comunitarios de cada barrio, toman su contacto porque pues se considera que estos líderes comunitarios o los que comunal son un puente importante de comunicación entre lo que es la estrategia o la operación de la estrategia y las personas que están en cada barrio, que sean ellos el puente de comunicación para que la estrategia funcione pues como de manera efectiva. Entonces se tiene una comunicación directa con estos líderes para que además de eso ellos sean los que le mencionen a la comunidad, bueno, ¿por qué barrios vamos a estar esta semana? Para que las personas que estén interesadas en que se caracterice y se tenga la intervención, entonces se encuentren como en casa en la medida de lo posible. Acá tenemos otras fotos del microterritorio, del territorio 7 y acá ya nos pasamos a lo que vendría siendo la intervención. Entonces acá a partir de la resolución que contemplaba lo que es la caracterización, si bien esto era lo que contemplaba la resolución, se permitió ir haciendo a la par intervenciones. ¿Por qué? Porque a la medida que se iba caracterizando, se iba notando que había personas que necesitaban de manera prioritaria una atención, sea por psicología o medicina o fisioterapeuta. Entonces se fue haciendo como a la par lo que fueron caracterizaciones e intervenciones a esas personas o familias que se priorizaban. Entonces se hicieron en totalidad 510 demandas inducidas, intervenciones por medicina 47, valor, como les comentaba anteriormente, porque se priorizaron a las familias que lo necesitaban de manera urgente. Planes de cuidado familiar se hicieron 200, planes de cuidado individual 505, tamizajes de psicología que comprende APGAR, SARIR, RQC, SRQ, se hicieron una totalidad de 1.125. Intervenciones por psicología se priorizaron 40 y remisiones a especialistas 9. Esas remisiones a especialistas a ginecobstetra, oftalmología y medicina interna. Como ustedes saben, dentro de nuestro municipio también están operando los equipos básicos especializados y muchas de esas remisiones con los especialistas que vienen acá al pueblo pues se les garantizaba que fuera de manera más rápida y además de ello que no tuvieran que desplazarse a otros lugares, sino que acá mismo estos especialistas fueran los que atendieran a estas personas. Acá en esta parte me permito pues como mostrarles de manera muy por encimita
¿cuáles son como las carpetas familiares, cómo tienen que estar, para que demos cuenta de que la caracterización y las intervenciones requieren de un tiempo en cada familia para que la atención quede completa? ¿Por qué? Porque nada nos ganamos ir a recorrer todos los barrios de nuestro municipio, pero que solo queden con caracterizaciones. La idea es que la atención quede de manera completa y que se garantice efectivamente que la estrategia está dando pues los buenos resultados que se requieren. Entonces, esta es una carpeta familiar. Contiene el plan de cuidado familiar, que en esta pues se selecciona o se ponen los riesgos que se encontraron en cada familia. Además de ello, se ponen como a partir de esos riesgos identificados en cada familia, cuáles son los compromisos que se generan persona por persona. Entonces, es decir, si encontramos a una mamá o un papá que tiene de pronto obesidad, entonces a esa persona en específico o a ese integrante de la familia se le hacen unos compromisos para que a la próxima visita pues dé cumplimiento a esos compromisos. Si hay otra persona dentro del integrante de la familia que tenga desnutrición, entonces a esa persona se le dan unos compromisos específicos. Entonces, acá tenemos como la especificación de cada integrante por familia y cuál es la meta y los compromisos. Acá se ponen cuáles son los riesgos a priorizar y la oferta institucional o sector a canalizar. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si a esta persona o integrante de la familia le hace falta la toma de algunos exámenes, entonces se le compromete a que esa persona efectivamente se le tomen los exámenes. O si le hace falta la atención de PIP, que vendría siendo lo de la 3280, pues entonces se le hace efectiva esa atención. Acá entonces ponemos como qué se fue lo que se le hizo a la familia, cuáles fueron los tamizajes que se le aplicaron a cada uno de los integrantes y además de ello se ponen cuáles son las intervenciones pendientes. Este vendría siendo pues como el plan de cuidado familiar y a partir de ello se hace un plan de cuidado individual a los integrantes de la familia que se le encontraron riesgos, sean físicos o sean psicológicos. Se le aplican los tamizajes SRQ, ASIS, SRQ, ASIS a cada uno de los integrantes que conforman la familia. Entonces, pues como lo evidenciamos, cada carpeta familiar contiene una gran variedad de archivos, los cuales son importantes documentarlos para que la atención quede de manera efectiva. Ya terminando pues como con las intervenciones, damos paso a los casos en términos de lo social. ¿Qué nos encontramos? En términos de afiliaciones a EPS se presentaron 12 casos, los cuales están pendientes en términos de su efectividad. ¿Por qué están pendientes en términos de su efectividad? Porque como es bien sabido, para las afiliaciones a las EPS, pues es un proceso que requiere tiempo y que requiere una papelería específica que la familia debe pues como remitir. Entonces, aún así, pues que estén como que estén ahí como en su fase de incorporación o de efectividad, nosotros le hacemos un seguimiento para que estos en algún momento pues estén efectivos. Para el caso de traslados de IPS se encontraron 8 casos, de los cuales 7 fueron efectivos, en el que los traslados a la IPS pues es un poco más fácil, en el que solo es como la portabilidad, si la tienen digamos en Bogotá, Sura o no IPS, entonces solamente es hacer el traslado. En el caso del CISBEN se encontraron 2 casos, los cuales ya se encuentran efectivos. ¿Esto qué quiere decir? Que estos 2 casos ya están visitados y ya están cisbenizados dentro del municipio. Para el caso del adulto mayor se encontraron 5 casos y estos casos también están pues como en términos de su trámite, ya que también es un proceso que requiere como de su tiempo para que estas personas sean incorporadas a lo que es el adulto mayor. Bueno, eso sería todo como por la resolución 1397, que vendría siendo lo de los equipos básicos urbanos. Ahora pasamos a los equipos básicos rurales y urbanos de la segunda fase, que comprende lo que es la resolución 0615. Entonces, a partir del anexo financiero que yo ya les había mostrado anteriormente, entonces pasamos acá, bueno, ¿cuánto fue la designación por cada costo? ¿Qué es lo que está comprometido, lo que está por comprometer y lo ejecutado hasta el 2025 y lo que está por ejecutar? Entonces tenemos que por costos directos nos asignaron una totalidad de 1.018 millones de pesos, están comprometidos 691 millones 666 mil pesos, está por comprometer 160 millones de pesos y saldo por ejecutar 531 millones de pesos 666 mil. En transporte tenemos la asignación de 237.463 millones 302 pesos, están comprometidos 118 millones, están por comprometer 119 millones 463 mil
No se ha ejecutado ningún pago porque pues acá es importante hacer la claridad en términos de transporte. Al inicio se empezó a ejecutar lo que fueron 3 equipos de transporte porque La Rioja, lo que fue Bolivia y Pueblo Nuevo pues no lo requirieron, entonces no se empezó a ejecutar. Ya a partir de este mes se incorporó el transporte de Bolivia, es decir que se está ejecutando lo que es San Daniel, Arboleda, Bolivia y La Rioja y Pueblo Nuevo, porque ellos empezaron con la cabecera o con el centro poblado, entonces ellos no han requerido de transporte. Además de ello, porque pues por la experiencia que se tuvo a partir del año pasado, lo que se propuso fue que el equipo que estuviera a cargo de Pueblo Nuevo se trasladara a vivir allá para pues como que no incrementar esos gastos de pronto innecesarios en términos de transporte, sino que se fueran a vivir allá y ya cuando se trasladaran a las veredas, entonces ahí sí empezarán pues como utilizar lo que es el transporte. A la fecha no se les ha hecho el pago efectuado y tenemos saldo por ejecutar 118 millones de pesos. En costos directos tenemos la asignación de un total de 106.071.697 pesos. Están comprometidos 78.964.000, por comprometer 27.107.000. Están ejecutados a la fecha 59.697.517 pesos y el saldo por ejecutar son 19.266.667 pesos. Entonces acá tenemos que al hacer la sumatoria de todo esto pues nos va a dar la totalidad tanto de lo ejecutado como de lo que está pues como por ejecutar. Acá tenemos pues como algunas evidencias de lo que es el transporte que cada uno se está trasladando y se está como acoplando a las necesidades de cada equipo básico. Y acá ya me voy a pues como a incorporar a lo que es la parte operativa de cada equipo básico. Es importante allí aclarar que el equipo básico de cada corregimiento se acopla pues a las necesidades que comprende la comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la meta de caracterización no es igual, digamos, para Arboleda que para La Rioja, porque Arboleda es un lugar que tiene casas más dispersas y se requiere de más tiempo para recorrer casa a casa. Es decir, yo me encuentro en una casa y para llegar a la otra es 1 hora, hora y media. Entonces no va a ser la misma meta de caracterización para Arboleda que como para La Rioja o Bolivia, que al menos las veredas sí quedan pues como más cerca. Entonces aquí cada equipo básico se acopla pues como a esas necesidades de cada comunidad. Acá tenemos que por el objetivo está el dar continuidad a la implementación de esos equipos básicos rurales en términos de seguimientos. Pero además de ello, como bien lo dice la resolución, es para seguimientos. Muchas de las veredas quedaron pues como sin caracterizar y la población empezó a ver como efectiva esta estrategia, dijeron yo quiero ya que me caractericen, quiero que me intervengan. Entonces a partir como de esa comunicación que se ha tenido con la comunidad, se ha visto la posibilidad de poder hacer caracterizaciones a las personas que ya lo quieren o lo requieren e intervenciones y seguimientos a la par. Entonces acá tenemos 5 territorios, cada territorio con 4 microterritorios, y acá tenemos relacionado a partir del anexo financiero que nos envía el ministerio, cuáles son los profesionales y cuánto es lo que se va pues como a pagar mes a mes. Tenemos jefe de enfermería, médicos, psicólogas, líderes comunitarios y auxiliares de enfermería, cada uno de esos por cada territorio. Como les mencionaba anteriormente, como se vio la necesidad de empezar otra vez como hacer el barrido de caracterización a estas personas que no quedaron caracterizadas, a la fecha se tiene la caracterización de 353 familias con una totalidad de 86 personas. Acá entonces les voy a mencionar por cada territorio cuáles fueron las veredas que se caracterizaron. En el territorio 1 se caracterizó lo que fue Centro Poblado, El Sandal, La Torre, La Loma, La Mina, Guacas, El Castillo, Los Medios, Río Dulce, La Cruz, El Bosque y Los Cabilditos. En el territorio 2, Centro Poblado, territorio 3, El Naranjito, El Naranjo y La Florida, territorio 4, Centro Poblado y La Romelia, territorio 5, Miel Playa, Miel Alta, La Quiebra y El Criserio. Entonces acá tenemos que a la fecha se ha logrado pues esta totalidad de caracterizaciones, tanto por familias como por integrantes o personas.
Acá tenemos entonces ya esto, anteriormente lo que comprende a caracterización. Entonces acá ya me voy a incorporar en lo que son los seguimientos que contempla la resolución 0615. Hasta la fecha se han realizado una totalidad de 506 seguimientos, haciendo la sumatoria de los 5 territorios. Acá tenemos, a partir de esos seguimientos, cuáles han sido las intervenciones que se han hecho. Entonces, la totalidad de 341 personas, demandas inducidas 736, planes de cuidado 204, planes de cuidado individual 443, remisiones 41, toma de laboratorio 138, citologías 37, tamizajes de psicología 849 y las intervenciones de psicología 110. Esas intervenciones de psicología, recordemos que es a partir del riesgo que presenta la aplicación de los diferentes tamizajes. En términos de lo social, nos hemos encontrado para afiliaciones de EPS se presentaron 5 casos, los cuales ya se encuentran efectivos, es decir, esas personas ya tienen su EPS en los diferentes corregimientos y ya se le puede hacer efectiva su atención. Para el caso de las remisiones y medicamentos se encontraron 19 casos, de los cuales 11 ya fueron efectivos. Se encontró un caso para el comedor comunitario, el cual ya fue gestionado, pues está en su trámite para que esta persona pueda ingresar al comedor comunitario. En el caso del CISBEN se encontraron 5 casos, los cuales estos se encuentran en trámites. Es decir, está como a la espera de que vayan a hacer la visita para poderlo cisbenizar y que efectivamente se encuentren dentro del municipio con el CISBEN. Y para el caso del adulto mayor se encontraron 5 casos, los cuales están pendientes en términos de su trámite. Entonces, esto es lo que se encontró a nivel de lo social, que pues cada profesional está súper comprometido para que estos casos lleguen como a su trámite final y que efectivamente las personas queden como con todas sus atenciones, no solamente físicas y psicológicas, sino también en términos de lo sociodemográfico y a partir de las necesidades que va presentando. En este punto me permito pues como presentar cuáles fueron los avances que se tuvieron el año pasado con la implementación de la resolución que se ejecutó de los equipos básicos rurales. Entonces acá nos encontramos que sumándole a lo que las nuevas caracterizaciones que ya les comenté, entonces el año pasado lo que se logró fue que todos los equipos básicos se ejecutaran visitaran las veredas que necesitaban visitar. El tiempo de operación estuvo completo. Y acá se caracterizaron hogares atendidos y caracterizados, fueron una totalidad de 1.955, en el que a partir de esa caracterización se logró efectiva intervenciones un 57.7%, casi 58%. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de esas caracterizaciones se empezaron a hacer intervenciones priorizando, entonces se lograron hacer de atenciones a 2.704 personas de 4.756 personas que eran. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta además de que se enfoca en caracterización, pero además a la par se enfocan en intervenciones, lo cual es importante no pasar desapercibido las necesidades de cada grupo poblacional, sino que a la par se vaya como supliendo esas necesidades que se presentan. Entonces acá tenemos pues como todo bien diligenciado de cuántos niños, cuántas gestantes, cuántos se ingresaron por ruta de adultez, de vejez, de adolescencia y demás. Además de ello, se aplica también vacunas a los niños que lo requieran. Para ello se verifica en el PAI web cuáles son las vacunas que tiene pendiente y también se les aplica, precisamente para que estas atenciones queden en su totalidad efectivas. Bueno, y esto sería pues como al momento lo que se ha ejecutado de los equipos básicos, tanto urbanos como rurales. Es importante dar claridad que lo que es la resolución 1397, que es urbanos, finalizó el 9 de agosto, pero ya se va a empezar con la segunda fase en los días que están por correr. En esa semanita ya se están remitiendo pues los contratos nuevamente para que empiece su ejecución y empiece pues como a terminar de caracterizar y a hacer las intervenciones que se requieren. La 0615, que es los equipos rurales, ya lleva 2 meses ejecutando en campo. Esto es todo por hoy, muchas gracias. Cualquier inquietud, estoy presta a escucharlas.
Angie, no, muy amable. Le damos la palabra a honorables concejales que tengan alguna duda, quieran hacer una pregunta. Honorable concejal Leonel. Muy buenos días para todos, los honorables concejales, presidente Angie y las personas que nos siguen a través de los diferentes medios. La idea es muy buena, donde se ejecute correctamente y a consideración. Esos equipos básicos, ¿el equipo anda junto o se reparte en el pueblo o las veredas por aparte cada uno? El equipo se reparte. ¿Esto para qué? Para que se abarque la gran población, o sea, como una totalidad de población mayor al día. Entonces, es decir, andan dos personas, dos auxiliares juntas, o un médico y o un médico y un auxiliar, o la jefe de enfermería con el psicólogo. Entonces, ellos se reparten para hacer el recorrido, precisamente para que las atenciones queden como al día la gran mayoría. Bueno, esa es una inquietud, porque si yo digo que como una enfermera le va a decir voy a hacerlo a tamizaje visual o le voy a hacer tal remisión o tal cosa, sabiendo que son funciones del médico o de la enfermera jefe que tienen que hacerlo, porque, o sea, si para mí es un equipo, no es de decir voy a mandar a una enfermera que me haga una encuesta por allá, sabiendo que es el equipo el que tiene que determinar las prioridades de esa familia. Si hay una persona con una condición o con una situación específica, pues el médico es el que debe valorar y determinar cuáles son las condiciones o las pautas que debo de seguir para eso. Otra cosa, Yo hago pues como una claridad. Si bien el equipo se reparte, por ejemplo, como el ejemplo que usted puso, ¿cierto? Entonces, la auxiliar determina, bueno, esta persona puede tener pendiente una consulta, por ejemplo, por medicina general, ¿cierto? O por el ejemplo que usted puso. Pero entonces, ¿qué hace? Lo que se hace es dejar un archivo en el que se diga, bueno, eso se encontró en la familia, eso se encontró en el integrante, y se considera que el médico debe ir a intervenirlo. Ya después de esa claridad, el médico o la psicóloga o la jefe enfermera se traslada al hogar de la familia y hace la valoración pertinente, y es él el quien el que se encarga de terminar de hacer la atención correcta. Si ya de pronto el médico ve que no lo necesita, entonces él ya se encarga de remitirlo a la persona que lo requiere, pero efectivamente, pues la auxiliar deja la claridad, pero el médico sí o sí se traslada a la familia, o sea, el médico hace el recorrido completo. Bueno, entonces ahí va otra cosa. Si yo voy a esperar que el enfermero haga la situación y le estoy pagando a un médico también, ¿por qué no cojo los recursos y contrato a un médico para que me haga el barrido? O sea, inicialmente hago la caracterización con los enfermeros o con las enfermeras, y ya después contrato uno o dos médicos que hagan el barrido donde ya se identificaron. Pero es como un desgaste de decir, voy a contratar a un médico y voy a poner a las enfermeras y al médico por allá como que a esperar a ver si resulta algo para ir a verificarlo. Entonces no le veo la lógica. Es que, como les comentaba anteriormente, nosotros no somos quienes designamos pues como cuántos profesionales por equipo, sino que es el mismo ministerio el que nos envía la lista de chequeo, cuántos profesionales por cada territorio. Entonces nosotros nos acoplamos como a esa lista de chequeo que nos envía el Ministerio de Salud. Bueno, vuelvo al punto. Si yo tengo un equipo, es para que trabaje ese equipo, no unas islas independientes. Si el médico debe ir con su enfermera y con sus especialistas, porque cada uno tiene una función específica, ¿para qué los voy a separar y para qué los voy a poner a andar por todos? ¿O solamente es por cubrir y llenar el estándar o los, digamos, la cantidad de personas que debo atender? Entonces no estoy haciendo muy profesional o no estoy haciendo muy específico, porque estoy repartiendo la gente y no estoy haciendo la caracterización como debe ser en cada una de las familias. La otra cosa, ¿cuál es la función de los gestores comunitarios? O sea, si él no tiene un perfil como profesional, enfermero, médico, psicólogo o algo, o sea, ¿cuál es la función de ellos ahí? O simplemente están eligiendo a alguien de la comunidad por conveniencia para que los acompañe, porque me he dado cuenta y me han comentado algunas personas que simplemente están haciendo caracterización por los bordes de las carreteras o los que les quedan más cerquita, y las que están más distantes no las van a visitar.
Entonces, yo como gestor de la comunidad digo, no, qué pena, allá abajo hay una familia que está en riesgo, que tiene que priorizarse, es lejitos, pero toca ir hasta allá porque yo conozco mi comunidad. Entonces, ¿cuál es la función del gestor? Si yo conozco una familia o una grupo de personas que están en una distancia determinada, que tienen que ser priorizados, y yo como gestor entonces me quedo callado simplemente para que no trabajen ellos y me gano la plata, que es más, no sé cuánto será el sueldo del gestor comunitario que le pagan ahí. Entonces sería esa situación. Y Respuesta pues como pues a medida que se va preguntando se va respondiendo. Para que aquí Angie no se, cada preguntita la va respondiendo y si tiene más preguntas, el honorable concejal tiene la palabra, entonces le va a responder lo que le vaya bien pueda para que nos quede claro. Claro que sí, muchas De la gracias. comunidad. Entonces, a la pregunta o la inquietud que le surge al concejal, a ver, tenemos dos gestores comunitarios o líderes comunitarios. Esos son elegidos en concertación con la misma comunidad. Entonces, el primer gestor comunitario, ¿qué función tiene? Apoyo administrativo, básicamente. ¿Qué es el apoyo administrativo? Es decir, él hace las verificaciones de las personas que ya están caracterizadas y verifica en el sistema del hospital qué atenciones tiene pendientes. ¿Esto para qué? Para que cuando el médico, la psicóloga o el resto de profesionales se dirijan a esa casa o a ese hogar, pues entonces vayan efectivamente, bueno, a esta familia, a esta persona le hace falta atención por medicina general, al niño le hace falta tales vacunas, al abuelito le hace falta la atención de la vejez. Entonces ese gestor comunitario tiene esa labor de verificar cuáles son las atenciones que tiene pendientes cada integrante de la familia. Eso por el lado administrativo. Por el lado, ya en campo, el otro gestor comunitario, que es la persona que está en el territorio, vive en el territorio y conoce su zona, es el que se encarga de acompañar a los profesionales a hacer el recorrido, de decir, Julanito de tal vive allí, Julanito de tal vive allí. Por este lado nos podemos meter. Entonces, como es la persona que conoce el territorio, él es el que se encarga de dirigir a los profesionales a cada casa que se deben de dirigir los profesionales. No sé si me hago entender. Y como ya lo mostraron en el anexo financiero que nos envía el ministerio, los líderes comunitarios se ganan una totalidad de 2 millones de pesos mensual. muchas gracias, presidente. Honorable concejal Carlos. Gracias, señor presidente. Muy buenos días para los honorables concejales. Le damos la bienvenida pues, a la coordinadora Angie, a Jairo y comunidad en general que nos está viendo por este medio
Angie, bien puede acá de tomar, bien puede. No, no, bien puede acá. ¿No? Bueno, ¿qué otro honorable concejal? Si hay audios, ¿sí? Bien puede honorable concejal John. Gracias, señor presidente. Un cordial saludo para todos los honorables concejales. Cordial saludo y bienvenida a Angie, coordinadora de los equipos básicos, y a John Jairo Zuluaga. Cordial saludo también para las personas que me ven a través de los medios de comunicación. Inquietudes tengo en el momento. Cuando usted arrancó la presentación, hablaba que en un barrio de la Fiebre Amarilla. ¿En qué sector fue que hizo en el barrio de la Fiebre Amarilla? Porque pues si no es, de pronto lo entendí mal. Usted habló como que con límites con el Tolima y pues, me causó ahí como, o de pronto escuché mal. ¿Por cuánto, la otra sería, por cuántos meses queda el programa de los equipos básicos? En un momento yo voy pues respondiendo. Entonces, a la primera inquietud, con cercanías al Tolima. Entonces, esto fue límite con Manzanares y límite con Marquetalia. Esto por las zonas cálidas que se presentan. Entonces, es como cercanías al Tolima, básicamente. Pero entonces lo que vamos a desde acá del municipio ejecutaron todo ese rubro que van de los 8 millones y pico. Sí, efectivamente se ejecutaron. En otros municipios. No, o sea, límite con Manzanares, límite con Marquetalia, pero que son residentes de acá de nuestro municipio, o sea, las veredas de nuestro municipio. Se hizo ese barrio de Fiebre Amarilla. No con Tolima. Cercanías a Tolima. No, con Manzanares y Marquetalia. Bueno. La otra sería, ¿por cuántos meses que va el programa de equipos básicos rurales? Rurales, pues empezó a ejecutar, son 5 meses. ¿5 o 4? 4 meses, La Rioja 5 meses. Y urbanos son por 4 meses. Listo. En una anterior sesión que también ha estado John Jairo acá hablando sobre el tema de equipos básicos, o sea, para este año fue que incrementaron el sueldo, pues hablando de la presentación. Con respecto a las enfermeras jefes, el año pasado en la presentación me parece que eran 7 millones y hoy veo como un incremento de 8 millones, o de pronto fue equivocación de digitación de ustedes, ahí pues como otra inquietud, pues hay que, de acuerdo a lo que dijo en la presentación pasada. Recursos que se asignan, pero pues el municipio, viendo las características y el mercado laboral, pareció que 8 millones era muy oneroso y prefirió a los médicos que eran de 11 bajarles a 10, a las enfermeras que eran de 8 bajarles a 7, y por eso tuvimos la opción el año pasado de los equipos básicos que eran para 4 meses, extendieran un mes más con esos ahorros que se hicieron en esos rubros de esos profesionales. Qué bien por la explicación, me parece muy bien porque así hemos rendido el recurso. Y otra inquietud, en la vez pasada también que estuvo, también sería el gerente, yo manifesté pues que hablo del corregimiento Bolivia, yo soy concejal del municipio, pero estoy radicado en el corregimiento Bolivia, y yo manifesté que habían quedado 3 veredas pendientes por caracterizar, que fue La Mesa, El Jardín y Barreto, y pues el gerente en su momento me manifestó que lo tendrían muy en cuenta para este año, y pues hasta el momento se ha evidenciado pues varios habitantes de las 3 veredas pendientes han manifestado, pues me han preguntado de cuándo van a ir, y pues no ha habido pues como una respuesta pues clara para ellos, y ahorita usted me habla que estaban caracterizando y también haciendo seguimiento al trabajo pues que hicieron el año pasado. Entonces haría la otra inquietud. Presentación, pues porque son del año pasado y ella no estaba como coordinadora el año pasado, y de hecho pues es como la necesidad de que una persona de planta del hospital esté inmersa en este proceso para que no se pierda la trazabilidad de los procesos. Efectivamente hubo un compromiso con Bolivia y con todos los corregimientos de que la población que no se caracterizó se caracterizara, pero si bien allí les mostró ahorita unas carpetas donde es muy completa
esa intervención que se hace por la parte de los profesionales a cada familia, la estrategia desde el lineamiento nacional estipula que por cada equipo básico se intervengan cierta cantidad de familias. En ese orden, la orden es que sean 400 familias y no más. ¿Por qué? Porque no tiene sentido intervenir 600, 700 familias para un médico, para una enfermera, para que quede solo la evidencia de una caracterización, sino que si se caracterizaron 400, a esas 400 hacer el seguimiento, hagan mínimamente pues 1 o 2 seguimientos, se intervengan de la forma más completa, no excusándonos de las dificultades que se presentan, como decía algún concejal ahorita que tenía evidencia o información de que iban por el borde del camino y decían, vea, esa persona ya no la caractericémosla por teléfono, todo eso puede suceder. Entonces, si aún así teniendo solamente 400 familias por equipo, para que la estrategia sea bien completa, ahorita teniendo 600, 700, que sea corriendo nomás por caracterizar, entonces, en ese orden, por eso se trató de que se le hiciera una intervención a esas 400 familias en cada corregimiento y que a la par se fueran caracterizando las familias que, como usted bien lo dice, fue un compromiso del alcalde y la misma necesidad de la población lo ha requerido. Entonces, todavía nos quedan 2 meses para esa ejecución y tengan la plena seguridad de que con las enfermeras coordinadoras se está priorizando eso, de que se vaya a estas veredas donde no se priorizó, al menos las familias tengan siquiera una visita de caracterización y una intervención. O sea que allá vamos ahí, si Dios quiere, dentro de estos 2 meses que van. Pues porque la estrategia es cortica para esto, son 4 meses, de esos 4 meses se nos absorbió casi 15 días en capacitación, inducción, porque el personal del año pasado a este fue totalmente diferente, cambió mucho, entonces hubo que volverles a dar esa inducción, reinducción, capacitaron, entonces en ese orden llevamos 1 mes y 15 días o 8 días de ejecución, entonces apenas estamos en ese acople, pero ya nos vamos a direccionar bien a que esas caracterizaciones, esas poblaciones, les lleguemos a la población pues que nos comprometimos. Gracias. Gracias, John Jairo. No, y aquí como aportando, el programa es muy importante, pero ya pues como usted manifiesta y me parece bien para poder que le hagan un buen seguimiento, pues con 400 familias, al haber más familias, pues va a ser más dispendioso el seguimiento. Pero sí sería muy importante de pronto que, como lo mencionan ahora, que por ejemplo en cada vereda pueden haber casitos especiales de familias que tengan pues una prioridad. Fuera muy bueno que de pronto mandaran a algunos de los funcionarios a que preguntaran a la vereda qué casos especiales hay, por ejemplo con el presidente de la Junta, y que esas familias en especiales las abordaban. Pueden ser 1, 2 o 3 familias por cada vereda y buscando pues los que estén más de priorización con casos especiales. Esa sería pues como la recomendación pues de momento, y muchas gracias por la aclaración ahí con respecto al tema. Bueno, honorable concejal Luis Alberto. Muchas gracias, señor presidente. Cordial y respetuoso saludo para usted, para los concejales, para los 2 funcionarios de los equipos básicos de salud que nos visitan en el día de hoy. Los equipos básicos, presidente, concejales, son una estrategia del Ministerio de Salud, o sea, del Gobierno Nacional. De ahí que la señorita que ha expuesto es clara cuando dice que ellos se acogen y siguen directrices del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Que a ustedes les llegan los recursos y ustedes simplemente son administradores de la estrategia, o sea, los ejecutores, los operadores pues de esa estrategia de equipos básicos de salud. De ahí que me cause mucha curiosidad que el señor Zuluaga, que acaba de exponer, hable de compromisos del señor alcalde. Pues eso fue lo que escuchamos ahí, fue así, concejal Albeiro, que escuchamos, compromisos del señor alcalde. Entonces, cuando se habla de compromisos del señor alcalde, ¿a qué compromisos nos estamos refiriendo exactamente? Porque si es una estrategia del Gobierno Nacional, que la ejecuta la ES, el Hospital San Juan de Dios, y entonces pues esa parte no la entendí. Seguramente ahora se va a llenar la página de Facebook del Consejo Municipal de ataques hacia mí porque hice esta referencia, pero eso me tiene sin cuidado. Ya estoy acostumbrado a los memes, que muy claramente conozco el origen cada que viene aquí alguna persona del hospital que empiezan a proliferar.
Y me gustaría que me contara, usted como coordinadora, tengo entendido no, así es. A ustedes les hace auditoría la Dirección Territorial de Salud, ¿no es cierto? Yo quiero saber el resultado de esa auditoría. Porque mire, el Ministerio, honorables concejales, el Ministerio de Educación traza la estrategia. Ellos son los que dicen cómo se ejecuta, el número de profesionales, de acuerdo con los estudios que tienen, todo ese cuento, ¿sí? Aquí el mayor riesgo que se corre es la administración de los recursos. Por ejemplo, en una sesión anterior hablábamos de que pagaban 600.000 pesos por un viaje a Bolivia, ¿sí? Cuando estaba aquí el señor director del hospital, en otra época hablamos de eso. ¿Fue así, concejal Víctor, que hablamos de eso en alguna época acá? Bueno, entonces esa es el mayor riesgo que se tiene en esto. De resto es un programa pues bien concebido y es un programa que desafortunadamente no va a durar en el tiempo porque con toda seguridad el gobierno nacional, el entrante gobierno nacional, el año entrante irá a prescindir de ello. Entonces sí me gustaría saber, señorita coordinadora, que nos cuente el resultado de esas auditorías, que sí es muy importante conocerlo. Claro, muchas gracias, sí. Muy amable. Claro que sí, nosotros efectivamente hemos tenido auditorías por parte de la territorial, de la 1397 y 0615, en el que acá les comparto cuáles fueron las actividades realizadas, cuál fue el seguimiento que se hizo y cuáles fueron los resultados, que para esta auditoría de la 1397 pues efectivamente nos fue muy bien. Obviamente quedaron compromisos porque como si bien son estrategias básicamente nuevas, pues van a haber muchas cosas y aspectos de mejoría que nosotros cogemos esos aspectos de mejoría para implementarlos a medida que se van operando los equipos básicos. Entonces acá pues básicamente nos fue bien, nos dijeron que estábamos operando de manera correcta, aparte del seguimiento financiero nos dijeron que se estaban ejecutando bien los recursos a partir de esos lineamientos a los cuales nosotros nos acogemos. Entonces acá pues está como el resultado de la auditoría, en el que se encuentra aquí todo lo que se revisó. Acá se encuentra el cargue de soportes al Ministerio de la Resolución 2361-2016. Todo está subido al sistema que nos indica el Ministerio, en el que se dice se observa malla validadora sin error y soporte de carga Sistro al día. Nosotros todo lo tenemos cargado al día, pues tratamos como que a medida que vayamos operando se vaya subiendo todo al sistema para que al momento de hacer la auditoría pues no vayamos a tener algún riesgo. Seguimiento a la planeación, gestión, coordinación y acuerdos para la operación de equipos básicos. La territorial se encarga de hacer auditoría no solamente a la operatividad de lo financiero, sino dentro de la coordinación, si efectivamente se están haciendo los seguimientos correspondientes, que de mi lado pues yo hago constantemente el seguimiento a lo que son los cronogramas, hago llamadas telefónicas a las diferentes familias para verificar si efectivamente el equipo básico si fue o no fue allá, en el que efectivamente nos relacionan y tenemos relatos que después serán cargados a la página del hospital, en el que están de mucho agrado la estrategia en los diferentes corregimientos. Seguimiento de acciones de intervención, también se nos monitoreó lo que fue el plan operativo, el plan de desviaciones o de retrasos, en el que acá se manifiesta que se identifican problemas que afectan la ejecución oportuna y efectiva del trabajo en territorio, a lo que yo les refería, que a partir de las dinámicas que se tienen en el municipio pues no se alcanza a llegar como a la meta. Aún así ellos nos dijeron pues que debíamos incorporar, además de las caracterizaciones efectivas, las caracterizaciones no efectivas, porque pues el equipo se desplazó allá pero la persona no quiso recibir la atención o la casa estaba vacía, y eso también cuenta como caracterización. Se garantiza la cobertura poblacional en términos de niños, gestantes, adultos mayores y la población vulnerable. Y se hacen aspectos de planeación futura, en el que es allí donde nosotros nos acogemos como a esos compromisos, pero pues nos fue bien básicamente. Como les comento, acá dice la conclusión. Dice la ES se encuentra operando 2 equipos básicos urbanos a la fecha en la etapa de identificación de riesgo y un porcentaje menor a la elaboración de planes de cuidado. Allí empezamos a implementar los planes de cuidado familiares e individuales, de manera que las carpetas quedaran de manera completa.
y acá pues nos dejan como las conclusiones y cuál es el aspecto pues como a mejorar. Discúlpame, ¿y cuáles fueron las recomendaciones concretas sobre aspectos a mejorar tanto en lo financiero como administrativo? En lo financiero, pues no nos hicieron alguna recomendación, verificaron que el recurso se estaba utilizando de manera correcta y en términos de la operación es como tratar de subir ese indicador de caracterización, que allí fue donde nos recomendaron que hay que incluir también las casas que están vacías o que la familia no quiere recibir la atención y a partir de ello empezar a incorporar los planes de cuidado familiar para todas las carpetas familiares, es decir, que cada familia que se intervenga cuente con todas las carpetas que anteriormente les mostré. Básicamente fueron esos pues como los compromisos en que se quedaron. Honorable concejal Leonel. Muchas gracias, señor presidente. Quiero aclarar que no es una persecución en contra de nadie, ni del hospital, ni nada, pero sí me parece conveniente saber si las enfermeras tienen un formato específico para que alguna de las patologías, digamos psicología, tamizaje visual y todo eso, y vuelvo y me reitero en el punto, o sea, ¿cómo la enfermera va a determinar si esta persona necesita un tamizaje visual, necesita un psicólogo, necesita tal cosa, si para eso va un profesional, para eso va el médico, para eso va el psicólogo? Entonces no veo la razón de distribuir el médico, o los deja por ahí sentados mientras yo hacen el trabajo y después revisan los formatos y dicen, vamos, ¿dónde está que este sí necesita el psicólogo? Entonces yo diría que si es un equipo, para mí un equipo es un equipo. Yo no voy a decir, voy a mandar el equipo mío, son estas dos enfermeras y después vuelvo con el médico y con el psicólogo a que me la revisen. Pues es mi concepto. En el tema de salud hay unas resoluciones que rigen todo el tema. Usted que es de salud, pues es más fácil la comprensión, ¿cierto? Hay una resolución que es la 3280 que estipula todas las acciones de PIDT de la población y esto va enfocado a eso, a promoción y prevención, ¿cierto? Entonces la 3280 al hospital o a la población del municipio le dicen, señor John Jairo, señor Angie, señor Augusto, usted aplica para ciertas atenciones, aplica para atención al adulto, aplica para atención al joven. Entonces, ¿qué se hace? Antes de salir a campo, esos líderes comunitarios que llamamos gestores sociales hacen una verificación de toda la 3280, de las historias clínicas. Entonces ya se va con un enfoque que se sabe que si van a llegar a la casa de Leo, allá Leo aplica para atención a consulta médica por ese médico. Entonces de una el médico va direccionado y enfocado a eso. No espera la visita, sino que ya desde la programación de la historia clínica que se programó, vamos para tal sector esta semana, ya están estas familias, entonces ya se va direccionado de que a la población de ese sector le hace falta la citología, la valoración por el psicólogo, la valoración por el médico, la valoración por tal, y ahí ya se enfoca. Hay unos tamizajes, por ejemplo en la parte de psicología que solo tiene una psicóloga para los dos equipos. Hay unos instrumentos que llaman tamizajes y se llega ahí, no necesita ser psicólogo ni ser profesional, llega al auxiliar y aplica una encuesta. Entonces ahí está en el televisor la encuesta, hace unas preguntas. Al salir estas preguntas positivas o negativas, ya le dice, con el solo puntaje que sume, ya dice, eso lo plasma en una data que llamamos nosotros y lo plasma paciente que da tamizaje alterado. Ya la psicóloga va y prioriza los más alterados y empieza a hacer la llamada y a concretar la cita con ellos. Y así sucesivamente. Entonces, no necesariamente tiene que encontrarse en la visita o esperar el médico que en esa visita sentado por ahí que la visita salga alterada para poder intervenir. Ya desde que sale del hospital, revisando bases de datos, revisando historia clínica, ya se sabe qué necesita esa familia para ser intervenido por el distinto profesional que lo requiere. Listo, bueno, don Jairo, gracias. Angie, yo quiero saber, ¿usted es profesional en qué? Soy profesional en desarrollo familiar y actualmente me encuentro estudiando la especialización de gerencia en proyectos. Bueno, listo. Yo sí quiero unas preguntitas. Por decir algo, en determinada vereda se quedó una casa sin visitar. ¿Cómo? Y después le llega a usted la queja o el requerimiento, ¿por qué no fueron? ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué hacen ustedes?
En ese caso, pues efectivamente entonces se hace un acuerdo con el equipo, se hace reunión explicando las razones por las cuales no llegaron a ese sitio y se acuerda que pues efectivamente vayan a la familia, porque la idea es que esta estrategia acoja a toda la población, no solamente las que están priorizadas, sino a toda en términos de prevención. Ustedes también van y encuentran una persona, como decía usted ahora, con determinada falencia. Esa profesional que inicialmente la valoró y que dice que la tiene, vuelve durante qué tiempo, durante que estén los equipos básicos, ¿cierto? Después ya no volverán, ya tendrán que venir al centro de salud o al hospital. Efectivamente, porque pues no es una estrategia que no sabemos cuánto tiempo va a durar, entonces la idea es que la familia quede con el compromiso de que se les está haciendo las atenciones casa a casa, pero que a partir de ello, para que los compromisos queden en su totalidad cumplidos, pues que la familia se comprometa a que se siga en el seguimiento ya de manera voluntaria en el hospital, pero pues ya nada más con esta estrategia estábamos garantizando, por ejemplo, que las atenciones que es de adulto queden listas por 5 años, porque las atenciones para el adulto son cada 5 años, entonces allá estamos quitando pues como barreras en términos de que la población pueda acceder a la salud, pero sí, pues efectivamente es que la persona o la familia quede con el compromiso de que se siga haciendo sus valoraciones en el centro de salud de cada corregimiento o acá en el hospital del municipio. No le concejal Víctor. Gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos. Bienvenida Angie y John Jairo. Como lo decía el concejal Luis Alberto, es claro de que esto es un programa del gobierno nacional y usted nos lo corroboró con la información que nos dio Angie, pero no deja de preocuparnos el informe que usted nos da de algunas veredas de Arboleda y vemos que nunca van a las veredas más lejanas. Ahí no se ve en referencia a Alejandrías, Samaria. Vemos que tampoco está ahí La Cruz. Hay unas veredas y sabemos de que hay una población adulta, ¿sí? Yo creería que estos equipos básicos deberían también de priorizar donde está esta población de edad avanzada. Me gustaría también saber que el diagnóstico que le deja el médico de estas personas del área rural, de este rural disperso, porque sabemos que es grande, ¿qué va a seguir sucediendo? ¿Qué seguimiento van a hacer? Sabemos de que van a activar nuevamente los puestos de salud de algunos corregimientos, como el de Arboleda, el de Pueblo Nuevo, uno de Agua Bonita, ¿cierto? Creo que le va a quedar un reto interesante a los promotores de salud que van a llegar ahí, pues, si esos diagnósticos de estos equipos básicos van a pasar al hospital, si los van a tener ahí presentes, porque sabemos de que en riesgo cardiovascular debe ser alto en estos corregimientos. Pero no deja de preocuparme algo que dice John Jairo, y yo creo que le podemos dar la razón a algunas de las quejas que nos dan, ¿cierto? Porque son muchas las personas del área rural que se acercan y nos dicen, venga, ¿por qué no van donde nosotros? Es que el coordinador o el guía dice que allá no vayan, porque nos han pasado en 2 o 3 ocasiones y yo creo que es algo de lo que quiso decir Leo. Entonces es mejor, y yo soy uno del que es mejor decir las cosas de cara a la comunidad y como son, ¿cierto? Entonces, que es un compromiso del alcalde, que no le veo por qué tiene que ser compromiso del alcalde, o el compromiso del alcalde es que no vayan a algunas casas o a algunas familias que lo necesitan, porque esto es un programa del gobierno nacional, ¿sí ve? Y son varias quejas, Angie, son varias las que hay, porque son a muchas familias que lo han visitado y que verdaderamente lo necesitan. Entonces, miremos si es necesario que cambien alguno de los líderes para que eso se dé. Se dio por 2 veredas de Arboleda, se dio por el sector de los medios, se dio otras por Bolivia. Entonces, qué bueno que John Jairo, usted que está ahí al frente, y Angie, de estos equipos básicos, miren cuáles van a ser las medidas que van a tomar. Y sí me gustaría conocer
¿qué va a pasar a futuro con el diagnóstico que queda de estas visitas que hacen los equipos básicos? Gracias. Pues respecto a la primera inquietud que nos está visitando algunas veredas, como es bien sabido, pues es muy poco tiempo para recorrer veredas que son tan lejanas y más específicamente en Arboleda, pero entonces a partir de esa pues no se van a seguir cometiendo los mismos errores, ¿no? ¿Cierto? Entonces lo que se quiere es que con esta segunda fase pues efectivamente se visiten esas veredas, pues apenas llevamos mes larguito de ejecución, pues es imposible que ya hayamos ocupado todo el territorio, entonces se está yendo a medida que pasa el tiempo, se van visitando, pues eso no es como de la noche a la mañana que se visiten esas veredas, sino que a partir de esa operatividad se empiecen a visitar, pero claro, se está con ese compromiso, a partir de la primera fase fue uno de los compromisos y pues en esta segunda fase se espera que se empiece a cumplir. Ya la jefe que está a cargo de este equipo empezó a visitar esas veredas que quedaron sin caracterizar y muy seguramente va a llegar a las veredas que el señor concejal nos comenta. Respecto a la segunda inquietud, claro que sí, esas intervenciones quedan instaladas o bueno, documentadas dentro del programa del hospital que actualmente se llama Solos. Allí se sube o se carga la historia clínica, el diagnóstico que presenta la persona y a partir de ello entonces ya el hospital va a tener una documentación clara de qué es lo que tiene cada persona, cada cuánto tiene que asistir a los controles y a partir de allí el médico que lo siga atendiendo va a tener un avance de qué fue lo que se hizo a partir de equipos básicos y qué es lo que se va a seguir haciendo. Entonces efectivamente esas atenciones quedan registradas en el sistema del hospital. Hola, concejal Albeiro. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para ustedes, honorable comunidad que nos sigue. Un saludo para Angie, un saludo para John Jairo. Escuchando pues todas las intervenciones de los honorables concejales, sí me parece muy importante que se le haga claridad a la comunidad de que esto es un programa directamente del gobierno nacional. Un municipio no tendría la capacidad financiera o el músculo financiero para sostener estos equipos básicos. Ahorita hablaban de un médico que se ganaba 8 millones, ¿cierto, Angie? 10 millones. Entonces es importante que se le haga esa claridad que eso es un programa directamente del Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional. Es un compromiso que adquirió el Gobierno Nacional y qué bueno que lo está implementando. Inicialmente las personas que iban o cuando inició este programa, cuando se iban a las comunidades eran como un poco receptivas y no querían que los atendieran porque pues se genera una desconfianza y usted sabe que esto es un municipio donde hubo pues mucha violencia, la gente genera ese tipo de resistencia, pero ya con el pasar de los días y viendo que el programa es muy bueno e importante, pues ya la gente ha tenido una acogida muy buena. Sí quisiera que no veo el por qué no se ha empezado por esas veredas más alejadas. Yo me imagino que en los hospitales tienen pues las historias clínicas y hay personas de la tercera edad que viven en esas veredas alejadas. No entiendo el por qué se debería empezar, estos equipos básicos deberían empezar de las veredas más alejadas hacia el municipio. Entonces sí quisiera que usted me respondiera a eso. Muchas gracias, señor presidente. Yo el proyecto el año pasado en el tema del proyecto para priorizar qué veredas, ¿cierto? Es cierto que las veredas más lejanas del municipio son en Arboleda y se nos quedó lo que fue Samaria, el Sandalia, la Alejandría, fueron como las 3 veredas. De resto, por los otros, por ejemplo, San Daniel, está la María, que es de las veredas más lejanas de San Daniel, está en el proyecto, y ahí para acá pues están todas las veredas. Bolivia se nos quedó unas veredas lindando con Marquetalia, veredas muy lejanas. Pueblo Nuevo tratamos de incluirlas todas, como dice el concejal, pero ahorita está Miraflores, que es para arriba, que se va a incluir en el proyecto y en la caracterización este año. El tema es como siempre lo hemos dicho, son que había que priorizar 400 familias. 400 familias, entonces hay desafortunadamente las zonas más lejanas, como son Alejandría y todo, por cuestiones de violencia, quedaron 2 o 3 familias no más, desafortunadamente, para intervenir. Entonces, en un convenio con el gerente del hospital, dijimos, vamos a llegarle a estas veredas donde está más concentrada la población para cumplir con las 400. Obviamente,
el hospital va a llegar, y de hecho ya ha hecho 2 jornadas, por ejemplo, a Samaria, o una Samaria está programada otra. En ese orden de ellas, la tranquilidad es que lo que no se ha cubierto con los equipos básicos, el hospital está yendo. El hospital tiene una programación y la idea es no repetir donde está ejecutando el proyecto de equipos básicos, sino donde no está. O sea, todas esas zonas descubiertas las va a cubrir el hospital sea con apoyo de los profesionales de equipos básicos o sea con recursos propios. Pero la idea es llegar, ¿cierto? Y ampliarnos más, como le digo, no es la intención del programa del Ministerio, es tener 400 familias caracterizadas, 400 familias intervenidas, 400 familias con unos estilos de vida mejorados y no tener las 800 caracterizadas y sin unos cambios de vida llegados pues como a la meta que nos planteamos, ¿cierto? Entonces, esa es como la intención, pero sí vamos incluyendo las familias, las veredas como más lejanas, de acuerdo al desarrollo de la estrategia y al tiempo que vaya quedando, ¿cierto? Y los vamos a incluir. Y si esto sigue, pues creería yo que es un proyecto de este gobierno, ya hay un cambio de gobierno, pues imagino que es difícil que lo sostenga por los costos tan honorosos de esta estrategia y el desfinanciamiento pues a nivel nacional del presupuesto, pues yo creo que no permitiría para que esto continúe al menos con esos sueldos tan honorosos, ¿cierto? Que lo tengan así, que le giren los recursos, que diga, bueno, un médico, el promedio de un médico en la región es 6 millones, vamos a pagarle 6, y una enfermedad son 3, y más o menos, pero con esos sueldos y con esa situación económica tan desbordada, es muy difícil que esto se sostenga en el tiempo. Ok. Honorable concejal Gustavo Diomedes va a participar. Hermilson. Diomedes, primero. Hágale, Diomedes. Hermilson va a participar. Bueno, es que se me tienen que poner pilas, pues. Siga, tan amable. Gracias, presidente. Un saludo muy especial para los honorables concejales. Nos ven por el canal Copapen local y por los diferentes medios de comunicación y redes sociales. Saludo muy especial para los profesionales que nos acompañan hoy de los equipos básicos. Hablando acá sobre las veredas más lejanas, es muy importante que deberían de tener en cuenta estas veredas como prioritarias por la distancia, y veo que es al contrario, priorizan las veredas más cercanas o los centros poblados y las de distancia las dejan para lo último o no van a ellas. Deberían de ir primero a esas veredas por la distancia, ¿cierto? Porque ellos no tienen los recursos para asistir al centro poblado. Deberían de priorizar eso. Usted en su presentación también nos habló de que eran 7 equipos básicos en las veredas. En las veredas no, en el corregimiento como tal. Ven, en el municipio hablaba de 2 en cabecera municipal y 5 en los corregimientos. Entonces ahí debería, o un corregimiento tiene 2 o los rotan, ¿cierto? Yo soy del Verdal. El año pasado fueron a mi casa como tal, a la vereda. Me hicieron la visita y quedaron con unos compromisos. Hablo por mi experiencia, o sea, yo no le vi la necesidad, o de pronto sí, la necesidad sí, pero ellos quedaron con un compromiso de hacerme en una llamada como un seguimiento y nunca lo hicieron. No sé si fue que se les acabó el contrato, o se acabaron los equipos básicos o el dinero, no sé qué, pero lo que ellos dijeron era que del centro de salud o del hospital se comunicaban conmigo, pero nunca lo hicieron. Entonces no le veo el compromiso al equipo básico, o no reportaron,
o del hospital pues no hicieron nada tampoco. Entonces, los veo mucho, sí, los veo mucho por ahí por los bordos de la carretera, como lo han mencionado acá, pero no se meten pues a las zonas donde verdaderamente deberían de estar, donde tienen menos recursos que uno que vive cerca del pueblo. Muchísimas gracias. Pues son 2 equipos municipal y son 5 para los corregimientos. Los mencionaba anteriormente: La Rioja, Pueblo Nuevo, Arboleda, San Daniel y Arboleda. Ahí están pues como los 5 equipos básicos. Ya respecto a la llamada, pues como John Jairo comentaba, pues yo estoy apenas esta fase como coordinadora. No sé si John pueda de pronto dar claridad ahí respecto a la llamada. Presidente, pues claro, como usted dijo, 5 corregimientos, pero La Rioja no es un corregimiento, debe ser un sector o es una vereda. Entonces, por eso yo tenía la inquietud ahí. Muchas gracias por la aclaración. Honorable concejal, Hermir. Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para todos los honorables concejales, John Jairo, Angie, coordinadora de equipos básicos, las que acompañan las barras y quienes me han traído los diferentes medios de comunicación. Esta estrategia de los equipos básicos es algo pues muy beneficioso para el municipio y especialmente para los corregimientos, porque personas que hacía mucho tiempo no acudían a los médicos. Este programa, en el caso de La Palmera fueron 2 casos, incluso con psicología. Es algo muy bueno, pero yo comparto lo que dice el concejal Diomedes referente a las veredas tan alejadas como es Samaria. John Jairo menciona que la Alejandría es cierto, la Alejandría ya hay muy pocas familias, creo que ni hay en estos momentos, pero Samaria sí debe tener alrededor, yo creo que unas 20 familias. Entonces fuera bueno pues de que se le pusiera como la lupa a ese centro poblado. Y tengo una pregunta, Angie. Referente a la fiebre amarilla, un posible caso de fiebre amarilla que era en el corregimiento de Arboleda, al fin, ¿qué sucedió? ¿Era una falsa alarma o salió positivo? Y salió positivo, ¿qué estrategia a tomar referente a esto? Muchas gracias. Bueno, la recomendación frente al tema de las familias, de cubrir esas veredas, sigo ratificando que el hospital lo va a hacer por sus propios medios y no dejar esta población descubierta. Frente al tema de la posible fiebre amarilla, el paciente fue remitido para Dorada y salió con una leptospirosis, ¿cierto? No era fiebre amarilla, afortunadamente. La leptospirosis era una enfermedad transmitida por el orín de la rata, ¿cierto? Pues por manipulación de algo resultó contagiado. De hecho, hay un brote de ese tema, pues porque cuando uno habla de brote, cuando en Pensilvania llevamos 8 o 10 años, 0 casos, y en este momento se han presentado 3 o 4 casos ya esta semana, entonces vemos que hay algo pues con ese tema de la leptospirosis y se le va a poner un poco de cuidado desde Salud Pública, tanto de la Secretaría de Salud como del hospital. Pero pues para tranquilidad del municipio, el caso de fiebre amarilla, acá todavía no hay, tenemos ese tema de la leptospirosis. Honorable concejal Germán Albeiro. Bueno, buenos días para todos. Angie, a John Jairo y a los concejales, bien. Un programa que es modelo, pues, creo que a nivel mundial, que el país de Colombia, pues, es lo que implementó el presidente. Anteriormente, este programa eran las promotoras lo que lo hacían, era una sola persona. Prácticamente es promoción y prevención, ¿cierto? Pero es un programa que lo que hablaba ahorita Hermilson, y uno lo ve, por ejemplo, en Bolivia, y yo creo que en todo el municipio, había gente que le daba pena ir a los centros de salud y al hospital. Preguntaba una vez a unos amigos ahí de los equipos básicos, gente con enfermedades que no las voy a mencionar aquí, peligrosas, y no se acercaban. Y se sentaban a charlar con el psicólogo, con el médico, con las enfermeras, y empezaban a preguntar a la persona, y la persona les contaba qué enfermedad tenía. Y afortunadamente con este programa la gente se han dado cuenta de muchas enfermedades que a nivel municipal se han encontrado y que la gente se ha acercado al centro de salud. Pero lo más importante de esto es que ahora que hablábamos, que le hagan un verdadero seguimiento a estas enfermedades de las personas. ¿Por qué? Porque
hablaban de los equipos básicos que tienen 5 o 6 meses o un año y terminan los equipos básicos y esas personas pues ya no vuelven a ir al centro de salud o al hospital. Entonces se interrumpe ese ciclo que vienen los psicólogos, los enfermeros o el médico que están haciendo. Qué bueno que ahorita ya John Jairo que el hospital siga pendiente de estos casos y muy seguramente en los informes que dan los equipos básicos, porque ellos tienen que dar un informe, no sé si es semanal o mensual, de esos casos específicamente delicados, porque hay unos casos específicamente muy delicados en el municipio que ustedes deben de saberlo, esas personas hacerle un seguimiento importante, porque eso también puede ser un problema de salud pública, ¿no? Entonces quería pues como dar esa recomendación a ustedes, que soy a la coordinadora de esos programas, pero ese programa que se está dando, ojalá el gobierno que llegue y siga implementando este programa. No va a ser lo mismo con los que hablan ahorita ustedes, con los mismos sueldos, pero yo creo que todos los gobiernos adoptan esos programas buenos que dejan, y este es un programa muy bueno, que ojalá que se siga haciendo el programa y que tendremos pues nosotros como concejales. Permanezca, no sé por cuánto tiempo, pero que permanezca y conozca esa información, que dónde quedó la información, para qué se puede utilizar, y entonces esa es la intención de que yo haya estado ahí como involucrado con el tema de los equipos básicos para saber dónde va a reposar toda esa información y todos los diagnósticos situacionales para que en su momento que equipos básicos no esté, eso le sirva de un insumo muy importante al hospital y a la población. Como le mostraba yo ahorita, hay una carpeta, es como una historia clínica donde está toda la carpeta con todos los familiogramas, los ecomapas, los tamizajes, entonces eso va a ser de mucha importancia para el hospital darle una continuidad a este tema. Frente al tema de que usted hablaba de que hay profesionales de que son, valga la redundancia, y muy profesionales para ejecutar las actividades, ¿cierto? Otros desafortunadamente no lo son. Entonces uno tiene, de hecho, hay un equipo básico, ese equipo básico tiene una coordinadora, pero cada equipo tiene una enfermera jefe que es la que coordina el grupo, y aún así encontramos todas esas reclamaciones, quejas de que no le llegan a la casa, de que no va, ¿cierto? Aún así, una de las funciones como hablaban del líder comunitario, que en su mayoría son de la región, y es una de las de ellas, es de que ella, que conoce la problemática de la región, más o menos direcciona ese equipo básico. Aún así se presentan dificultades en la ejecución. Todas las recomendaciones que ustedes nos hacen, bienvenidas, ojalá con nombres propios, decir, vea, a esta familia no la visitaron, tenía que visitarla, o le hicieron una llamada o en la cafetería, para nosotros poder tomar acciones y llamados de atención y decirle, venga, usted no está ejecutando, es que, como dice, es que esto es una estrategia para llegarle a la comunidad, a los más necesitados. Nosotros que nos ganamos con los del centro poblado, los de ahí del borde de la carretera, la idea es llegar a los más necesitados. Obviamente, como decimos ahorita, se nos quedó Samar y todo por unas condiciones que dijimos, dejémosla para el hospital, intervenir esta población, pero desde la estrategia direccionar es llegarle a la población más necesitada, llegarle a toda la población, pero no faltan las personas que irresponsablemente no hagan su trabajo, y es muy difícil tenerle un policía a cada funcionario para que si ejecute la actividad como se le plantea. Presentan las evidencias, presentan el mapa, el cronograma, presentan el plan de cuidado que sí fueron, pero pues a veces decimos fue que lo inventaron, ¿cierto? Pero si en su momento todas las recomendaciones que ustedes nos dicen, todos los casos puntuales, tengan la plena seguridad de que se intervienen y se les hace para que esa estrategia, hasta donde llegue, si llega hasta mitad de este año, hasta el otro año, hasta finales de se cumpla lo mejor posible de esta estrategia, porque es bonita y la gente ha aprendido a quererla desde la zona rural, y los que la han valorado saben que la estrategia es buena. Tiene sus debilidades y sus valencias en la implementación, pero la estrategia es buena. No hable, concejal Gustavo. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos, buenos concejales, equipos básicos del municipio de Pensilvania, John Jairo y Angie. Voy a ilustrar un poquitico la pregunta y ya pues luego la hago concretamente. General, pues este es un programa muy bueno, la verdad que es un programa bueno, es fiel copia de un programa que se implementó ya en Venezuela con el mismo nombre. En Venezuela se implementó ese programa con el mismo nombre, allá tuvo muchísimas dificultades pues por muchas razones obvias
que comentaba la gente que se encontraba uno en las carreteras por ahí caminando, pero bueno, en Colombia pues, no hemos tenido esa dificultad porque ha habido mucho interés y se ha aplicado. Aquí se habla de mucha plata, se habla de más de 4 billones de pesos para este programa, de más de 10.000 equipos básicos en todo el país, una atención hasta ahora de 5.700.000 habitantes. Entonces se habla de muchísima plata que busca mejorar mucho el nivel de vida, la salud de las personas. En los países más desarrollados como los países escandinavos, Estados Unidos, Japón, donde el ingreso per cápita es más de $60.000, se manejan mucho las estadísticas. Entidad que no maneja estadísticas no sabe realmente cómo va porque no hace ningún tipo de evaluación. Siendo un programa bueno y que se está aplicando, pues uno nota que en el municipio de Pensilvania se está aplicando bien, que pues fallas hay en muchas partes, pero ve uno que le está marchando. Entonces la pregunta es, el personal obviamente es externo al hospital. La pregunta es, ¿ustedes han notado, han comparado ya lo que hace el hospital con su equipo de trabajo en salud, con lo que hacen los equipos básicos? ¿Qué tanto ha mejorado la salud en el municipio de Pensilvania? Muchas gracias. Bueno, la pregunta es como muy prematura responderla en una ejecución de 6 meses para decir que uno va a cambiar un comportamiento de salud en un municipio, ¿cierto? Lo que podemos decir es el acceso ha mejorado, el acceso a la salud. Puede que la salud, pues la persona que es hipertensa ya es hipertensa y es difícil sacarla de ahí y así sucesivamente con otro, pero sí mejorar de pronto muchos indicadores trazadores en salud. Por ejemplo, sabemos de que el tema de accidentes cerebrovasculares, remisiones por esas patologías a este año han disminuido. Sabemos que temas como las embarazadas en ingreso a las semanas de gestación más prematuras a su control de embarazo han ingresado. Primero teníamos un promedio de que las embarazadas ingresaban en la semana 20, en la semana 18, ahorita vemos que están ingresando en la semana 13, semana 14 de su gestación. O sea, estamos mejorando mucho el acceso a la información, estamos mejorando mucho el acceso a la salud, estamos mejorando mucho el tema de salud pública. Teníamos en salud pública muchas patologías que se quedaban encasilladas y que no se notificaban o no llegaban al hospital. El año pasado tuvimos un brote de leishmania y tuvimos que más de 10 pacientes por La Palmera, abajo por la Florida, no querían acceder a los tratamientos porque les era difícil, porque un tratamiento es diario, tenían que llegar al centro de salud y volverse en el mismo día, o sea que prácticamente les tocaba trasladarse. Con equipos básicos se logró que esa gente se le aplicara el tratamiento allá, o sea que fueron casos que no van a ser notorios, porque pues digo, bueno, no vimos, pero esa población de 10 pacientes donde se hubiese dejado en su momento que no se aplicaran el tratamiento, creo que es población que se hubiera complicado, sus lesiones hubieran sido más graves, ¿cierto? Entonces es muy difícil en un momento medir el impacto, porque esto es a largo plazo, pero sí tenemos evidencia de que la cobertura ha aumentado. Nosotros el año pasado atendíamos 30.000 consultas al año, 29-30.000, ahora este año vimos que el primer trimestre aumentaron 4.000 consultas o de más, ¿cierto? Y eso se lo adjudicamos o se lo calculamos y evidenciamos de que era la intervención que hizo equipos básicos en el primer trimestre de este año. Porque como les digo, la estrategia es primero caracterizar, ese tema de caracterización necesita una cantidad de tiempo porque son todos los tamizajes que hay que aplicar, todos los instrumentos, y ya nos enfocamos más en la estrategia como es intervención, seguimiento en el primer trimestre de año, y vimos un aumento en la productividad del hospital de más de 4.000 consultas, en psicología también un aumento significativo, en laboratorios, de toma de laboratorios de pacientes hipertensos, diabéticos, que no sabían cómo tenían su colesterol, sus triglicéridos, y se ha logrado aumentar esto en un porcentaje muy alto, hablando más o menos del 35 al 40% de más, o sea que impacto, pues difícil verlo ya, pero oportunidad, cobertura sí se ha visto muy aumentado, profe o concejal Gustavo.
Gracias, don Jairo. No, la verdad es que yo veo que hay resultados alentadores, porque algo positivo de este programa, pues que claro, queremos que siga, porque qué bueno que llegue el médico a casa, eso es fundamental y eso sirve mucho. Resultados alentadores que la misma gente comenta y eso es beneficio para toda la comunidad, de modo que sí, el deseo es que siga, que estos equipos sigan trabajando. Y la misma petición pues que ya ustedes la han respondido, pero que la han hecho todos los colegas, es ir a los sitios más lejanos, porque son las personas que realmente necesitan. De pronto no vienen al hospital por temor, por lejanía, a veces por cultura, entonces, pero veo resultados positivos. Muchas gracias. Listo, comprometidos con Honorable eso. concejal Víctor. No, ya, listo. Bueno, a Angie y a John Jairo agradecerles. Y yo sí tengo ahí, si por decir algo tienen algún teléfono para que una persona en una vereda que no la han visitado puedan comunicarse con ustedes. Señor, no se tiene pues como un teléfono fijo pues para que el personal se comunique, sino que el personal ya profesional, por ejemplo el profesional de enfermería, pues deja su contacto por si alguna situación ocurre. Okay. Pero como tal un teléfono incorporativo, no. Bueno, de todas maneras agradecerle a Angie y a John Jairo por esta explicación. Muy amables, que estén muy bien. Gracias. Continuamos. Quinto, comunicaciones, proposiciones y varios. Tenemos comunicaciones. Acaban de radicar un proyecto de acuerdo, presidente, Okay. por medio del cual modifica el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Pensilvania en Caldas de la vigencia 2025. Ahora lo escaneo y se los comparto en el grupo. Okay. Proposiciones varios. Honorable concejal Luis Alberto. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, yo ya hablé de este tema con el señor secretario, pero creo que es bueno que la corporación lo conozca. Se borraron todos los videos de 5 años y 1 mes de este Consejo Municipal, de las sesiones de todo el periodo pasado, del año pasado y el mes de febrero, ¿sí? No fue responsabilidad del señor secretario, hay que hacer la claridad sobre ese tema. Entonces, sí me parece de que el Consejo Municipal debería recuperar esa memoria histórica de las sesiones, esos debates de control político, esas invitaciones que se hicieron, porque eso es muy importante para esta corporación. Y establecer los mecanismos preventivos para que ello no vuelva a suceder. Señor presidente, honorables concejales, las sesiones, los videos de 5 años y 2 meses se perdieron. Okay. Entonces ahí les dejo la inquietud, señor presidente. Señor secretario, para que nos pongamos de nuevo cómo recuperamos eso, quién nos puede colaborar, sí, porque en realidad eso es una reseña histórica del Consejo y la necesitamos. Bueno, no siendo más, entonces nos veremos el próximo jueves a las 4 de la tarde con el señor gerente del hospital. A las 4.